Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, en 2021 se estrenó la segunda temporada de Love, Death and Robots, una serie de cortometrajes animados que tiene por ejes temáticos el amor, la muerte y los robots. Badumts. Creo recordar que, en términos generales, me gustó, aunque ahora solo me sienta capaz de recordar uno de sus capítulos. Dicho capítulo lleva por nombre El gigante ahogado. Para quien no lo haya visto, es muy recomendable. Postdata, el doblaje para mis pulgas es un craso error. La voz elegida no casa con el personaje ni con la situación. Más recomendable, creo yo, es verlo en idioma original, aunque sea con subtítulos. Insisto, es según mis muy personales pulgas. Bien, resulta que dicho cortometraje está basado en un cuento homónimo escrito por el autor del día de hoy. Hace unos días, sin que yo buscara intencionalmente el archivo en mi cerebro, me vino a la mente dicho cuento y creí saber de inmediato que ese sería el cuento que leería el día de hoy. Le di una lectura rápida y superficial y me convencí de ponerme a trabajar. Cuando comencé a ensayarlo, me di cuenta de que era un texto sobremanera descriptivo y, como quizá recuerden, porque lo he mencionado muchas veces a lo largo de estos 37 lunes que llevamos compartiendo, mi mente carece de tarjeta de video y, por lo tanto, soy incapaz de generar imágenes mentales. Afantasía se llama la condición. Así que me costaba apreciar el texto en plenitud y, al costarme apreciarlo, me costaba interpretarlo. Aún así decidí seguir intentando. Al tercer o cuarto intento me di cuenta de que, aunque tenía muchas ganas de leer ese cuento porque es bellísimo en su poética y en la intimidad con que está escrito, no es un cuento para que yo, Damián Sastre, incapaz de generar imágenes mentales, se los lea. Aún así, se los recomiendo amplísimamente. Entonces, ¿por qué carajo les cuento todo esto? Por varios motivos. El primero, porque me gusta hablar. El segundo, porque me gusta compartir con ustedes lo que voy descubriendo en estas exploraciones literarias y esta vez quiero compartir El gigante ahogado, aunque no sea yo quien se los lea. El tercero, porque tras aceptar la derrota, resignarme a buscar por horas, quizá días, el cuento para este lunes y, aprovechando que ya tenía al autor entre manos, decidí darle otra oportunidad. Y para ello tenía que leer más de él. Más, aunque no mucho más. Me remití al índice, tomé el primer cuento enlistado que cumplía con la duración promedio de los capítulos y comencé a leer. En cuanto terminé de leer, sentí que el gigante ahogado no había hecho sino conducirme hacia mi destino.
que no era otro que el de llegar hasta este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Ahora Cero de James Graham Ballard. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Usted me preguntaba cómo descubrí este poder absurdo y fantástico. Como al doctor Fausto me lo otorgó el mismísimo diablo a cambio de mi alma. ¿Lo obtuve acaso por medio de algún extraño objeto talismánico? ¿Un ojo de ídolo, una pata de mono, desenterrado de un viejo baúl o legado por un marinero moribundo? ¿O me lo habré encontrado mientras investigaba las obscenidades de los misterios eleusinos y de la misa negra, percibiendo de pronto todo el horror y magnitud de ese poder entre nubes de incienso y humo sulfuroso? Nada de eso. En realidad, el poder se me reveló de manera bastante accidental. En el curso de trivialidades cotidianas, se me apareció disimuladamente en las puntas de los dedos como un talento para el bordado. Fue algo tan inesperado, tan gradual que tardé en darme cuenta. Y ahora usted se preguntará por qué tengo que contarle todo esto. Describir el increíble y todavía insospechado origen de mi poder, catalogar libremente los nombres de mis víctimas, la fecha y la forma exacta de esas muertes. ¿Estaré tan loco que busco realmente justicia? El proceso, el birrete negro y el verdugo que me salta a la espalda como Quasimodo y me arranca de la garganta la campanada de la muerte. No, ironía perfecta. La extraña naturaleza de mi poder es tal que puedo difundirlo sin temor a todos aquellos que deseen oírme. Soy esclavo de ese poder y cuando lo describo no hago más que servirlo, llevándolo fielmente, como se verá, a su conclusión definitiva. Pero empecemos por el principio. Rankin, mi superior inmediato en la compañía de seguros Siemprevida, se transformó en el desgraciado instrumento de este destino que me revelaría el poder. Yo detestaba a Rankin. Rankin era engreído y terco, de una vulgaridad innata y había alcanzado la posición que ocupaba ahora mediante una astucia de veras desagradable, negándose una y otra vez a recomendar mi ascenso a los directores.
Había consolidado su puesto de gerente de departamento, casándose con la hija de uno de los directores, una bruja horripilante, y era por lo tanto invulnerable. Nuestra relación tenía como fundamento el desprecio mutuo, pero mientras yo aceptaba mi papel, convencido de que mis propias virtudes se impondrían al final a la atención de los directores, Rankin abusaba deliberadamente de su posición, ofendiéndome y denigrándome en cuanta oportunidad se le presentaba. Rankin socavaba sistemáticamente mi autoridad sobre el personal de secretaria, que tácitamente estaba bajo mis órdenes, nombrando caprichosamente a los empleados. Me daba trabajos largos y de poca importancia, me aislaba de los demás, pero principalmente trataba de molestarme con impertinencias. Cantaba, silbaba, se sentaba en mi mesa mientras charlaba con las dactilógrafas. Luego me llamaba a su despacho y me hacía esperar mientras leía en silencio todos los papeles de un archivo. Aunque yo trataba de contenerme, mi odio por Rankin era cada vez más despiadado. Salía de la oficina hirviendo de cólera y hacía todo el viaje en tren con el periódico abierto, pero la rabia no me dejaba leer. La indignación y la amargura me arruinaban las noches y los fines de semana. No podía evitar que en mi mente nacieran pensamientos de venganza, sobre todo cuando sospeché que Rankin estaba dando a los directores informes desfavorables sobre mi trabajo. Pero era difícil encontrar una venganza satisfactoria. Por último, la desesperación me llevó a adoptar un método que me parecía despreciable: el mensaje anónimo. No a los directores, pues sería muy fácil descubrir el origen de las cartas, sino a Rankin y a su mujer. Las primeras cartas, con las acostumbradas denuncias de infidelidad, nunca las envié. Me parecieron ingenuas, inadecuadas, obra evidente de un paranoico rencoroso. Las guardé bajo llave en una pequeña caja de acero. Más adelante las redacté de nuevo, suprimiendo las crudezas más gastadas y cambiándolas por algo más sutil. Insinuaciones de perversión y obscenidad que dejasen huellas profundas e inquietantes en la mente del lector. Mientras escribía la carta a la señora Rankin, enumerando en un viejo cuaderno las cualidades más despreciables de su marido, descubrí que el lenguaje amenazador del anónimo, que es en verdad una rama especializada de la literatura de normas ya clásicas y recursos apropiados ilícitos, y el ejercicio de la denuncia, la descripción de las maldades y la depravación del sujeto descrito y de la terrible venganza que le aguardaba, me producían un curioso alivio. Desde luego, este tipo de catarsis es bien conocido por todos aquellos que acostumbran hablar de sus experiencias desagradables con el sacerdote, el amigo o la esposa, pero para mí, que llevaba una vida solitaria y desamparada, ese descubrimiento me conmovió particularmente. Fue entonces cuando adopté la costumbre de escribir todas las noches, ya de vuelta en casa, un breve resumen de las perversidades de Rankin, analizando sus motivos y anticipando incluso las ofensas y las injurias del día siguiente.
Todo eso lo vertía en forma de narración y me permitía una gran libertad, introduciendo diálogos y situaciones imaginarias que subrayaban el comportamiento atroz de Rankin y mi estoica paciencia. Esta compensación fue oportuna, pues la campaña de Rankin aumentaba día a día. Se volvió abiertamente insultante. Criticaba mi trabajo delante de los empleados y hasta amenazaba con quejarse a los directores. Una tarde me enfureció tanto que estuve a punto de agredirlo. Corrí a casa, abrí la caja y busqué alivio en mis diarios. Escribí página tras página, reproduciendo en la narración los sucesos del día, adelantándome luego a nuestro encuentro final de la próxima mañana y culminando en el accidente que me salvaría del despido. Las últimas líneas decían: poco después de las 2 de la tarde siguiente, mientras espiaba como siempre desde la escalera del 7º piso a los empleados que regresaban tarde del almuerzo, Rankin perdió de pronto el equilibrio, cayó por encima de la baranda y se estrelló en el piso del vestíbulo. Mientras escribía, pensé que esta escena imaginaria no era otra cosa que una justicia todavía insuficiente, pero lejos estaba de sospechar que ahora tenía entre mis dedos un arma de enorme poder. Al día siguiente, cuando volví a la oficina después de almorzar, me sorprendió encontrar junto a la puerta a un pequeño grupo de gente, un patrullero y una ambulancia detenidos en la calle. Mientras subía los escalones, unos policías salieron del edificio, abriendo paso a los enfermeros que llevaban una camilla. Le habían echado encima una sábana que mostraba las formas de un cuerpo humano. No se le veía la cara y, por las conversaciones que oí, deduje que alguien había muerto. Aparecieron 2 de los directores, sorprendidos y consternados. ¿Quién es?, pregunté a uno de los chicos de la oficina que había venido a curiosear. El señor Rankin, me susurró. Señaló el hueco de la escalera. Resbaló junto a la baranda del 7º piso, cayó al vacío y rompió una baldosa grande junto al ascensor. El muchacho siguió hablando, pero yo me volví, aturdido por la violencia física que flotaba en el ambiente. La ambulancia partió, la gente se dispersó. Los directores regresaron a sus despachos, intercambiando gestos de asombro y pesar con otros miembros del personal. Los porteros se llevaron los trapos y los baldes. Atrás quedó una mancha roja y húmeda y la baldosa destrozada. 1 hora más tarde yo estaba repuesto, sentado frente al despacho vacío de Rankin, mirando a las mecanógrafas que caminaban como perdidas de un lado a otro, aparentemente sin poder convencerse de que el jefe no volvería nunca. Sentí que el corazón se me encendía y cantaba. Me transformé. Acababan de quitarme de encima aquel peso agobiante. Se me tranquilizó la mente, las tensiones y la amargura desaparecieron. Rankin se había ido al fin.
La época de injusticias había terminado. Contribuí generosamente a la colecta que se hizo en la oficina. Asistí al entierro, gozando por dentro mientras el féretro se hundía en la tierra, sumándome groseramente a las expresiones de pesar. Me preparé a ocupar el escritorio de Rankin, mi legítima herencia. No es difícil imaginar mi sorpresa unos pocos días después cuando Carter, un hombre más joven y de mucho menos experiencia, considerado en general como mi subalterno, fue promovido para ocupar el sitio de Rankin. Al principio me sentí desconcertado. No podía entender la lógica tortuosa que ofendía de ese modo todas las leyes de la precedencia y los méritos. Concluí que Rankin me había denigrado con verdadera eficacia. Sin embargo, acepté el desaire. Le ofrecí a Carter mi lealtad y lo ayudé a reorganizar la oficina. Superficialmente, esos cambios fueron menores, pero más adelante me di cuenta de que eran mucho más deliberados de lo que habían parecido al principio y que trasladaban a manos de Carter la mayor parte del poder dentro de la oficina, dejando en mis manos el trabajo de rutina que nunca salía de la sección y que por lo tanto no llegaba a manos de los directores. También vi que durante el último año Carter se había estado familiarizando cuidadosamente con todos los aspectos de mi tarea y que se atribuía a sí mismo trabajos que yo había hecho durante la época de Rankin. Por último, desafié abiertamente a Carter. Lejos de mostrarse evasivo, Carter recalcó simplemente mi papel de subalterno. Desde entonces ignoró mis intentos de reconciliación y me acosó sin descanso. El insulto final llegó cuando Jacobson se incorporó a la sección ocupando el antiguo puesto de Carter y fue oficialmente nombrado ayudante de Carter. Esa noche saqué la caja de acero donde guardaba las notas de las persecuciones de Rankin y describí mis sufrimientos a manos de Carter. Hice una pausa y la última anotación en el diario de Rankin me llamó la atención. Rankin perdió de pronto el equilibrio, cayó por encima de la baranda y se estrelló en el piso del vestíbulo. Las palabras parecían estar vivas, con unos vibrantes y extraños armónicos. No sólo predecían con notable exactitud la suerte de Rankin, tenían también una peculiar fuerza compulsiva y magnética que las separaba nítidamente del resto de las notas. En algún sitio dentro de mi cerebro, una voz inmensa y sombría las recitó lentamente. En un repentino impulso volví la página, busqué una hoja en blanco y escribí. A la tarde siguiente, Carter murió en un accidente de tráfico frente a la oficina. ¿Qué juego infantil era ese? Tuve que sonreír. Me sentía primitivo e irracional como un brujo haitiano que traspasa con alfileres una imagen de barro. Yo estaba en la oficina al día siguiente cuando un chillido de frenos en la calle me clavó en la silla. El tráfico se detuvo bruscamente y hubo un repentino alboroto seguido de silencio.
Solo el despacho de Carter daba a la calle. Carter había salido hacía media hora. Nos apretamos detrás del escritorio, asomándonos a la ventana. Un coche había patinado, atravesándose en la acera, y un grupo de 10 o 12 hombres lo levantaban ahora llevándolo a la calle. El coche no estaba dañado, pero algo que parecía aceite corría por el pavimento. Entonces vimos el cuerpo de un hombre, extendido bajo el coche, los brazos y la cabeza torcidos desmañadamente. El color del traje me pareció extrañamente familiar. 2 minutos más tarde supimos que era Carter. Aquella noche destruí la libreta y todos mis apuntes acerca del comportamiento de Rankin. ¿Sería coincidencia o yo habría deseado de algún modo su muerte y del mismo modo la muerte de Carter? Imposible. No podía haber ninguna relación imaginable entre los diarios y las 2 muertes. Las marcas de lápiz en las hojas de papel eran líneas arbitrarias de grafito, representaciones de ideas que solo existían en mi mente. Pero la posible respuesta a mis dudas y especulaciones era tan obvia que no podía esquivarla. Cerré la puerta con llave, abrí la libreta en una página en blanco y busqué algo adecuado. Tomé el diario de la tarde. Habían suspendido la ejecución de un joven acusado de matar a una anciana. La cara del acusado miraba desde una fotografía, una cara grosera, ceñuda, desalmada. Escribí: Frank Taylor murió al día siguiente en la cárcel de Pentonville. El escándalo creado por la muerte de Taylor casi provocó la renuncia del ministro del Interior y de los directores de la cárcel. Durante los días siguientes, los diarios lanzaron acusaciones violentas en todas direcciones y al fin trascendió que Taylor había sido brutalmente muerto a golpes por los guardias. Leí atentamente las pruebas y toda la información reunida por el tribunal, esperando que pudiesen arrojar alguna luz sobre el instrumento malévolo y extraordinario que vinculaba las notas en mis diarios con las inevitables muertes al día siguiente. Sin embargo, como lo temía, no encontré nada de interés. Mientras tanto, yo seguía tranquilamente en la oficina, llevando adelante el trabajo de modo automático, obedeciendo sin comentarios las instrucciones de Jacobson, con la mente en otra parte, tratando de descubrir la identidad y el significado de ese poder que me había sido concedido. Todavía sin convencerme, decidí hacer una prueba definitiva donde yo daría instrucciones minuciosas para descartar de una vez toda posibilidad de coincidencia. Jacobson era el sujeto ideal. Entonces, luego de echar llave a la puerta, escribí con dedos trémulos, temiendo que el lápiz me saltase de la mano y se me hundiese en el corazón: Jacobson murió a las 2:43 de la tarde del día siguiente, luego de cortarse las muñecas con una navaja de afeitar en el segundo compartimento de la izquierda en el cuarto de baño de hombres del tercer piso.
Puse la libreta en un sobre, lo cerré y lo guardé bajo llave en la caja de acero y me quedé despierto durante toda la noche. Las palabras me resonaban en los oídos, resplandeciendo ante mis ojos como joyas del infierno. Luego de la muerte de Jacobson, exactamente según las instrucciones, dieron a los empleados de la sección una semana de vacaciones, en parte para alejarlos de periodistas curiosos que empezaban a oler algo raro y también porque los directores creían que Jacobson había sido morbosamente influido por las muertes de Rankin y Carter. Durante esos 7 días esperé impaciente la hora de volver al trabajo. Toda mi actitud hacia ese poder misterioso había cambiado de modo considerable. Habiendo verificado su existencia, aunque no su origen, mi mente se volvió otra vez hacia el futuro. Más confiado, entendí que si me habían dado ese poder era mi obligación utilizarlo, reprimiendo mis temores. Me dije que quizá yo no era sino el instrumento de una fuerza superior. ¿Y no sería el diario nada más que un espejo del futuro? ¿No me adelantaría yo de algún modo fantástico 24 horas en el tiempo cuando describía las muertes como mero cronista de hechos ya ocurridos? Esas preguntas me perseguían incesantemente. Cuando volví al trabajo me encontré con que muchos miembros del personal habían renunciado y que sus puestos habían sido cubiertos con dificultad. La noticia de las 3 muertes, en especial el suicidio de Jacobson, había llegado a los diarios. Aproveché todo lo posible el reconocimiento de los directores que agradecían a los miembros más antiguos del personal que se quedaran en la firma para consolidar mi posición. Por fin tomé el mando del departamento, pero eso no era más que hacer justicia a mis méritos. Mis ojos estaban ahora puestos en el directorio. Literalmente me pondría los zapatos de los muertos. En breve, mi estrategia consistía en precipitar una crisis en los asuntos de la firma, lo que obligaría a la Junta a buscar nuevos directores ejecutivos entre los gerentes de sección. Esperé por lo tanto a que faltara una semana para la próxima reunión de directorio y entonces hice 4 anotaciones, una para cada director ejecutivo. Tan pronto como fuese director, estaría en posición de saltar rápidamente a la presidencia del directorio, designando mis propios candidatos a medida que fuesen apareciendo vacantes. Como presidente me correspondería una silla en el directorio de la Casa Central donde repetiría el proceso con las variaciones necesarias. Tan pronto como estuviese a mi alcance un verdadero poder, el ascenso a la supremacía nacional y ulteriormente mundial sería rápido e irreversible. Si esto parece candorosamente ambicioso, recuerden que yo no había apreciado aún la finalidad y las dimensiones reales del poder y pensaba todavía dentro de los estrechos límites de mi mundo y mi formación. Una semana más tarde, mientras expiraban simultáneamente las sentencias de los 4 directores, yo estaba en la oficina sentado,
pensando en la brevedad de la vida humana, esperando la inevitable citación al directorio. Por supuesto, cuando llegó la noticia de las muertes ocurridas en una sucesión de accidentes de tránsito, hubo una consternación general en la oficina que yo aproveché fácilmente, pues fui el único que no perdió la serenidad. Con asombro, al día siguiente, yo y el resto del personal recibimos un mes de sueldo en concepto de despido. Completamente pasmado, al principio creí que había sido descubierto. Protesté volublemente ante el presidente, pero se me aseguró que aunque apreciaban de veras todo lo que yo había hecho, la firma no estaba en condiciones de seguir funcionando como unidad viable e iba a la liquidación forzada. ¡Qué farsa! ¿Se había hecho una justicia tan grotesca? Aquella mañana, cuando salía de la oficina por última vez, me di cuenta de que en el futuro tendría que usar de mi poder sin ninguna piedad. La vacilación, el ejercicio del escrúpulo, el cálculo de sutilezas, lo único que me habían dado era una mayor vulnerabilidad frente a las inconstancias y barbaridades del destino. En adelante yo sería brutal, despiadado, audaz. Tendría además que actuar sin demora. Nada me aseguraba que el poder no iba a esfumarse, dejándome indefenso en una posición aún menos afortunada que cuando se me reveló por primera vez. Mi tarea inmediata era establecer los límites exactos de mi poder. Durante la semana siguiente llevé a cabo una serie de experimentos subiendo progresivamente en la escala del asesinato. Ocurría que mis habitaciones estaban a unos 100 metros por debajo de uno de los principales corredores aéreos de entrada a la ciudad. Durante años yo había sufrido el rugido insoportable de los aviones que pasaban por encima a intervalos de 2 minutos, haciendo temblar las paredes y el techo, destruyendo todo posible pensamiento. Saqué las libretas. Aquí tenía una oportunidad de unir la investigación con el placer. Usted se preguntará, ¿no me remordían la conciencia esas 75 víctimas arrojadas a la muerte en el cielo nocturno 24 horas más tarde? Ni me compadecía por los familiares, ni dudaba de la sabiduría de ese poder increíble. Mi respuesta es no. Yo no actuaba caprichosamente. Llevaba a cabo un experimento vital para el perfeccionamiento de mi poder. Decidí tomar un rumbo más osado. Yo había nacido en Stretchford, un oscuro distrito comercial que había hecho todo lo posible por mutilarme el cuerpo y el espíritu. Al fin, la existencia de Stretchford podría encontrar alguna justificación probando la eficacia de mi poder sobre una zona amplia. Escribí en la libreta una declaración breve y simple. Todos los habitantes de Stretchford murieron al mediodía siguiente. A la mañana salí y compré una radio y la tuve encendida todo el día, esperando pacientemente la interrupción inevitable de los programas de la tarde. Los primeros informes horrorizados del inmenso holocausto, pero no informaban de nada. Yo estaba asombrado. La cabeza me daba vueltas, temía perder la razón.
El poder se habría disipado, esfumándose tan rápido e inesperadamente como había aparecido, o las autoridades estarían ocultando toda la mención del cataclismo por temor a una histeria nacional. Tomé enseguida el tren para Stretchford. En la estación hice algunas preguntas discretas y se me aseguró que la ciudad seguía existiendo, pero mis informantes ¿no serían parte de la conspiración de silencio del gobierno? ¿El gobierno se habría dado cuenta de que estaba en presencia de una fuerza monstruosa y esperaba atraparla de algún modo? Pero la ciudad estaba intacta, las calles colmadas de tránsito, el humo de innumerables fábricas flotando por encima de las azoteas ennegrecidas. Volví tarde esa noche y encontré a la casera que me esperaba para importunarme reclamándome el pago del alquiler. Conseguí postergar esas demandas por un día y prestamente saqué el diario y pronuncié sentencia contra ella, rogando que el poder no me hubiese dejado del todo. Fácil es imaginar el dulce alivio que sentí a la mañana cuando la encontraron al pie de la escalera del sótano. Un repentino ataque al corazón la había arrebatado al otro mundo. Entonces el poder no me había abandonado. Durante las semanas siguientes se me fueron revelando las principales características del poder. En primer lugar, solo operaba dentro de los límites de lo posible. Teóricamente, la muerte simultánea de todos los pobladores de Stretchford podría haber sido causada por las explosiones coincidentes de varias bombas de hidrógeno, pero como este hecho era aparentemente imposible, huecos son en verdad los alardes de nuestros líderes militaristas. La orden no se cumplió. En segundo lugar, el poder se limitaba a la sentencia de muerte. Traté de dominar o predecir los movimientos de la bolsa, los resultados de las carreras de caballos, la conducta de mis jefes en mi nuevo empleo, pero todo fue en vano. En cuanto al origen del poder, nunca lo conocí. Me pareció que yo no era más que el agente, el empleado voluntarioso de un macabro némesis que unía como una parábola la punta del lápiz con el pergamino de los diarios. A veces tenía la impresión de que las breves anotaciones eran citas fragmentarias de algún inmenso libro de los muertos que existía en otra dimensión y que mientras yo escribía, mi escritura se sobreponía a la de ese escriba mayor a lo largo de la fina línea del lápiz que intersectaba nuestros respectivos planos del tiempo, sacando de pronto de la zona eterna de la muerte una sentencia definitiva sobre alguna víctima de este mundo tangible. Guardaba los diarios en una caja fuerte de acero y hacía todas mis anotaciones con el mayor cuidado y reserva para evitar cualquier sospecha que pudiese relacionarme con la ola creciente de muertes y desastres. La mayoría eran solo experimentos y no me beneficiaban particularmente. Por eso fue muy grande mi sorpresa cuando descubrí que la policía me vigilaba de cuando en cuando.
Lo noté por primera vez cuando vi al sucesor de mi casera conversando subrepticiamente con el policía de la zona, señalando mi habitación y dándose palmaditas en la cabeza, quizá para indicar mis poderes telepáticos y mesmerianos. Luego, un hombre que, ahora puedo asegurarlo, era un detective vestido de civil, me detuvo en la calle con algún débil pretexto e inició una conversación delirante acerca del clima, con el propósito evidente de sacarme información. Nunca me acusaron, pero pronto mis jefes empezaron también a mirarme de una manera curiosa. Concluí entonces que la posesión del poder me había dado un aura visible y distinta, y era eso lo que estimulaba la curiosidad de las gentes. Cuando esta aura fue detectada por más y más personas, la advertían ya en las colas del ómnibus y en los cafés, y por alguna razón la gente comenzó a señalarla abiertamente, haciendo comentarios divertidos. Supe que el periodo de utilidad del poder estaba terminando. Ya no podría ejercerlo sin miedo de que me descubrieran. Tendría que destruir el diario, vender la caja fuerte que durante tanto tiempo había guardado mi secreto y quizá hasta abstenerme de pensar en el poder, no fuera que eso generase el aura. Verme obligado a abandonar el poder cuando estaba solo en el umbral de sus posibilidades me parecía una vuelta cruel del destino. Por razones que todavía me estaban vedadas, yo había logrado traspasar el velo de lo familiar y lo trivial, que encubre el mundo interior de lo preternatural y lo eterno. ¿Tendría que perder para siempre el poder y la visión que se me habían revelado? Me hice esta pregunta mientras hojeaba el diario por última vez. Ya estaba casi completo ahora y se me ocurrió que era quizá uno de los textos más extraordinarios, aunque inéditos, en la historia de la literatura. Allí se mostraba de modo irrevocable la primacía de la pluma sobre la espada. Mientras saboreaba este pensamiento, tuve de pronto una inspiración de una fuerza y una brillantez notables. Había tropezado con un método ingenioso pero sencillo que preservaría el poder en su forma más letal y anónima sin tener que ejercerlo directamente ni anotar los nombres de las víctimas. Este era mi plan. Yo escribiría y publicaría un relato aparentemente ficticio, una narración convencional donde describiría con toda franqueza mi descubrimiento del poder y la historia subsiguiente. Daría los nombres auténticos de las víctimas, citaría las circunstancias de la muerte, el crecimiento de mi diario, mis sucesivos experimentos. Sería escrupulosamente sincero y no ocultaría nada. Por último, explicaría mi decisión de abandonar el poder y publicar un relato completo y desapasionado. En efecto, luego de un considerable trabajo, el relato fue escrito y publicado en una revista de amplia circulación. ¿Usted se sorprende? Lo entiendo. Es como si yo mismo hubiese firmado mi propia sentencia de muerte con tinta imborrable, enviándome directamente a la horca. Sin embargo, omití una sola pieza de la historia, el desenlace,
el final inesperado, la vuelta de tuerca. Como todos los cuentos respetables, este también tiene su vuelta. Una vuelta, por cierto, tan violenta como para arrancar a la Tierra de su órbita. No fue escrito con otro propósito. Mediante esta vuelta de tuerca, el cuento mismo se aparece de pronto como mi última orden al poder, mi última sentencia de muerte. ¿Contra quién? Naturalmente contra el lector del cuento. Ingenioso de veras, admitirá usted de buena gana. Mientras queden en circulación ejemplares de la revista, y esto está asegurado por la muerte misma de las víctimas, el poder continuará aniquilando. El único a quien no irán a molestar será al autor, pues ningún tribunal aceptará testimonio indirecto. ¿Y quién vivirá para dar testimonio directo? ¿Pero dónde? Pregunta usted. ¿Fue publicado el relato? Temiendo comprar inadvertidamente la revista y leerla. Yo le respondo, aquí es el relato que tiene usted delante de los ojos. Saboréelo bien. Cuando termine de leerlo, usted también terminará. Mientras lee estas últimas líneas se sentirá abrumado de horror y revulsión, luego de miedo y pánico. El corazón se le encoge, le tiembla el pulso, se le nubla la mente, la vida se le escapa, se está hundiendo poco a poco. Unos segundos más y entrará usted en la eternidad. 3, 2, 1. Ahora 0. Bien, pues eso fue Ahora Cero de James Graham Ballard. Espero que sigas con vida y que lo hayas disfrutado. Si es así, en ambos casos, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Si lo disfrutaste pero no sobreviviste, espero que en el más allá, si es que existe tal cosa, tengan internet y puedas seguir disfrutando, compartiendo, difundiendo. Vale, lo confieso, hay una última razón por la cual dije lo que dije en la introducción. Quería distraerlos para tomarlos aún más desprevenidos. Como lo hacen los prestidigitadores, llamé su atención a mi mano izquierda mientras con la derecha les arrebataba el reloj. Metafóricamente hablando, aclaro, mis dotes chilangos no llegan tan lejos. Lección de vida, quizá la sepan ya, en ese caso no está de más recordarla. Quizá no la sepan aún, en ese caso saquen sus libretas. En ocasiones, los seres humanos en nuestra inmensa complejidad, tal como lo hace el malévolo narrador de este cuento, hablamos para distraer al interlocutor y algunas veces también a nosotros mismos. Hablamos para quitar foco de aquello que no deseamos hablar. Si deseas estar al tanto del contenido que publico, quizá para ocultar aquello que no deseo publicar,
O si deseas sugerirme algún cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE_VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.